A ver. Bien. A ver, ¿me confirma por favor si es que se logra ver mi pantalla por el chat o quizás con una lección? Listo, gracias, María. Gracias, María Isabel. Bien, chicos, como ya lo mencionó el coordinador anteriormente, vamos a abordar el día de hoy la clase acerca de alteraciones del lenguaje y trastornos de la comunicación. ¿Listo? Les voy a estar enviando otros videos parecidos a la sesión anterior para que ustedes también puedan interiorizar mejor lo que vamos a ver el día de hoy. Y aparte también para que tengan quizás por ahí una visión de cómo es en este caso, un niño que presenta un trastorno de la comunicación. ¿Listo? Para recordar un poco acerca de lo que vimos en la sesión anterior, que también ya les envié algunos materiales para que ustedes puedan ver los hitos del desarrollo de los niños. ¿Sí? Nosotros, chicos, es importante que sepamos qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. ¿Sí? Si nosotros no tenemos este tipo de información, ¿qué podría pasar? A ver, chicos, los voy a estar leyendo en el chat. ¿Creen que es importante que nosotros sepamos los hitos o aquello que se espera para cada edad, para cada etapa? ¿Qué es lo que espero para un niño de 8 meses, de 10 meses, de 12 meses, de 24? ¿Es importante? A ver, chicos. ¿O no es importante? Quizás por ahí. Consideran ello. Bueno, buenas tardes, Marcos. A ver, chicos, sí es importante, ¿cierto? Es importante porque, Rosy, así es, Rosy, sí es importante, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir, si es que, saber si es que mi niño, ¿no? Mi paciente, mi pequeño está teniendo un retraso o por ahí quizás un trastorno, ¿listo? Por ejemplo, si mi niño tiene 6 años y no, o 7 años, ¿bien? Mi niño tiene 7 años y no estructura adecuadamente quizás ciertas palabras, ciertas oraciones, o no realiza frases de 2 palabras, uy, ahí sí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces sí es importante que nosotros tengamos la información acerca de qué es lo que se espera para la edad de cada uno, ¿sí? A ver, María, sí es importante porque podemos qué le está pasando. Ah, ok, podemos saber qué le está pasando o ponernos alerta para llevar a un especialista. Así es, María. Entonces, chicos, la adquisición normal del lenguaje, vamos a ver un repaso muy general de lo que vimos en la sesión anterior, en el cual a los 2 meses nosotros podemos observar y escuchar los gorjeos de los niños, ¿sí? A los 6 meses los balbuceos reduplicativos que habíamos comentado como el pa, el ta, etc. A los 12 meses la disílabas, ¿no? Y recordando que también hemos visto varias actividades para poder estimular, para poder intervenir en cuanto a lo que se espera para cada edad. A los 18 meses ya tiene aproximadamente, o hace uso aproximadamente de 20 palabras. Entre los 20 y 24 meses ya podemos ver que los niños están realizando frases de 2 palabras. Por ejemplo, papá dame, mamá toma, mamá leche, etc. A los 20 meses ya pueden conocer e identificar una parte o parte de su cuerpo, ¿cierto? Si yo le digo, Juancito, ¿dónde está tu cabeza? Juancito va a agarrarse la cabeza. ¿Listo? Puedo trabajar con su propio cuerpo, puedo trabajar con muñecos, con pictogramas, rompecabezas, etc.
A los 3 años ya realiza frases de 3 o 4 palabras y a los 4 añitos ya está realizando frases más complejas. ¿Listo? Aquí vemos algunos signos de alarma. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, chicos, ¿sí? Porque como bien dice, es un signo que me va a alarmar de que algo no está dentro de lo que se espera para mi pequeño. Entonces, a los 15 meses, en cuanto a la vertiente receptiva, mi pequeño no mira, no señala entre 5 a 10 objetos. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, Juan, ¿dónde está tu pelota? ¿Sí? Y la pelota está cerca, visible para el pequeño. En este caso, Juan no va a mirar la pelota o no me va a señalarla. ¿Listo? Y en cuanto al lenguaje expresivo, ¿sí? No usa al menos 3 palabras a los 15 meses. ¿Bien? A los 18 meses no realiza órdenes sencillas, simples. Por ejemplo, dame el lapicero, dame la pelota. ¿Sí? No hace o no ejecuta estas órdenes que son para nada complejas. ¿Listo? En cuanto al lenguaje expresivo, no dice ni mamá, tampoco dice papá. Sí es alarmante. ¿Bien? A los 24 meses no señala las partes del cuerpo en una lámina. ¿Sí? Esto también nos podría decir que por ahí a mi niño le está faltando lo que es la estimulación o intervención. En cuanto al área expresiva, no usa 25 palabras, ¿sí? Dentro de lo que se espera. Ya tiene 24 meses, 2 años. ¿Listo? A los 30 meses, en cuanto al lenguaje receptivo, no responde a preguntas ni con gesto. Por ejemplo, ¿dónde está tu mamá? No responde, no señala quizás el cuarto o donde esté la mamita. ¿Sí? No responde ni con gestos las preguntas que uno le realiza. Y en cuanto a nivel expresivo, no realiza frases de 2 palabras, ¿no? O mejor dicho, realiza frases solo de 2 palabras. A los 36 meses no entiende las preposiciones. ¿Sí? Y en cuanto al lenguaje expresivo, utiliza menos de 200 palabras y realiza lo que es la ecolalia. A ver, chicos, ¿saben qué es la ecolalia? Por ahí conocen acerca de lo que implica la ecolalia en los pequeños. A ver, los voy a estar leyendo por el chat. O quizás por ahí no conocen el término también. Es posible. ¿Qué es la ecolalia, chicos? A ver, Brian. Repetición involuntaria de palabras o frases. Excelente, Brian. Así es, ¿no? Es cuando el niño repite lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo, hola Juan, ¿cómo estás? Juan me va a responder, hola Juan, ¿cómo estás? Está repitiendo, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo. Esta es una ecolalia inmediata, repite inmediatamente lo que yo digo. Si yo digo, por ejemplo, la caja se abrió, mi niño va a repetir, la caja se abrió. ¿Listo? Esa es una ecolalia inmediata. Y la ecolalia diferida es cuando la repetición ocurre después de un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, quizás por ahí mi niño escuchó una canción, ¿sí? En casa o en el colegio y cuando viene acá a consulta está repitiendo esta canción. ¿Listo? Entonces, la ecolalia, en los casos que yo he podido abordar, he visto mucho en los niños que tienen el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y también, en este caso, como podemos ver en pantalla, cuando
podríamos hablar de un signo de alarma en cuanto a la vertiente expresiva, es cuando hay una regresión del lenguaje, ¿sí? Es decir, es como que mi niño ha aprendido, ¿sí? Algunas palabras y regresa a un nivel cero. Y esto podemos ver también en el caso de los niños con el espectro autista. ¿Listo, chicos? Entonces, para definir un poco acerca de lo que es la alteración del lenguaje, es un grupo heterogéneo de desórdenes, pero aquí es importante que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo y o en la adquisición. Es decir, mi niño puede adquirir el lenguaje, pero en el desarrollo presenta alteraciones. O también mi niño presenta algún tipo de dificultad para la adquisición del lenguaje. ¿Bien? ¿Y qué es lo que caracteriza principalmente a este grupo de alteraciones? Es que hay un déficit en la comprensión, hay un déficit en la producción y en el uso del lenguaje. Esto, sí, nosotros vamos a tener que ver si es que mi niño está presentando. ¿Ya? A ver, vamos a hacer como 2 casitos. ¿Listo? Así que les voy a pedir su participación por medio del chat. A ver, les pongo un caso. Es un niño de 3 años, ¿listo? Este niño no ha tenido estimulación, ¿sí? Lo han aislado, ha sido criado por la abuelita no ha recibido, no ha brindado esta estimulación necesaria para el niño. No tiene un problema médico, es decir, el pediatra le ha dicho que todo está dentro de lo normal físicamente, y este niño solo dice mamá, papá, y reproduce el fonema A y el fonema E. ¿Podríamos decir que este niño tiene un trastorno o tiene un retraso? ¿Qué creen? Hola. Sí, buenas Re- tardes. ¿Retraso? Así es, retraso. ¿Y por qué creen que tiene un retraso y no un trastorno? A falta de la estimulación, Miss. Excelente, Isabel, ¿cierto? Porque mi niño no ha recibido la estimulación necesaria para poder desarrollar el lenguaje. ¿Sí? Excelente, chicos. Vamos al caso número 2. ¿Sí? Es un niño saludable, tiene 3 años, también solo dice mamá, solo dice papá y reproduce 2 vocales. ¿Listo? La mamá dice que desde que tuvo 3 mesecitos ha recibido estimulación, desde pequeño. Sin embargo, esta dificultad del lenguaje persiste. ¿Listo? En este caso, podríamos hablar de un retraso o ya no sería un retraso, sería más que todo un trastorno. Excelente, Rubí, ¿no? Sería un trastorno. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué sería un trastorno? A ver, chicos, recordemos que este niño es un niño saludable, que tiene 3 años, dice mamá, papá, 2 vocales, y desde que es pequeño ha recibido estimulación. Así es, Ruby. Ha recibido estimulación y pese a que desde que tenía 3 mesecitos, ¿sí? La dificultad persiste, ¿cierto? Entonces ya no podríamos estar hablando un retraso que tiende a ser normal, ¿sí? Porque estimulo o realizo la intervención y mi niño reproduce normal, ¿sí? Es decir, está dentro de lo normal, dentro del hito esperado. ¿Listo? Así es, Brian, sigue el problema en desarrollo. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que saber si mi niño está presentando un retraso o si está presentando un trastorno. ¿Ya?
Listo, chicos. Entonces, pasamos a lo que son las alteraciones de la vertiente expresiva, ¿ya? En este caso, vemos primero lo que es la dislalia. ¿Alguien sabe, conoce acerca de la dislalia o es la primera vez que lo han escuchado? Bueno, disculpe, ¿es cuando un niño no puede pronunciar alguna sílaba? Uy, perdón, Meredy, no te escuché la última parte. Es cuando un niño... No puede pronunciar alguna sílaba. Ok. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? O quizás por ahí es la primera vez que lo han escuchado. A ver, Brian, Rubí, María. ¿Saben qué es la dislalia? Ok. Ok. Yaneli, Rubí. No hay coordinación cerebro-boca, ok. Se trata de una dificultad para producir ciertos sonidos o grupos de sonidos. La dificultad para pronunciar fonemas. Listo, Brian, Rubí, Yaneli y Mary. Muy bien. La dislalia, chicos, es esta incapacidad, ¿sí? O es esta incorrección en la producción de uno o varios sonidos, ¿sí? Como lo han mencionado. Aquí en la dislalia, chicos, no hay una causa orgánica, es decir, no podemos decir que mi niño tuvo una causa neurológica orgánica para que presente dislalia. No, ¿sí? Y al no haber una causa orgánica, chicos, el pronóstico tiende a ser favorable, ¿sí? Es decir, con la intervención del especialista podemos ver resultados de corto a medio plazo. Ahora, Mariana, en la dislalia hay tipos, sí. Vamos a ver, ¿bien? Tenemos la dislalia por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en vez de decir casa, mi niño dice asa. Está omitiendo el fonema K, ¿no? Que sería el sonido, mejor dicho, K. ¿Cierto? Y dice asa, no dice casa. Esta es la dislalia por omisión, ¿sí? También, chicos, tenemos la dislalia por sustitución. Por ejemplo, en vez de decir casa, mi niño dice casa. ¿Qué está haciendo aquí? Está sustituyendo el sonido del fonema K por el sonido del fonema T, ¿cierto? Mi niño dice taza en vez de casa. Hay una sustitución de fonemas. Y por otro lado, también vamos a ver lo que es la inserción. Por ejemplo, en vez de decir globo, ¿eh? Mi niño dice golobo, golobo. ¿Eh? Aquí podemos ver que mi niño está insertando otros sonidos de los fonemas. ¿Bien? Ahora, yo tengo que evaluar esto. ¿Listo? En la próxima sesión vamos a aprender cómo yo puedo evaluar esta omisión, esta sustitución o esta inserción. ¿Ya? Entonces, la dislalia, chicos, tiende a ser muy común. ¿Sí? Es muy, muy común el hecho de que mi niño omita, sustituya o inserte el sonido de otro fonema. ¿Listo? Ahora, la dislalia, chicos, también tiende a ser evolutiva y funcional, ¿sí? ¿Cómo así evolutiva? Es decir, que es propio del desarrollo para una edad del pequeño, ¿sí? Son errores que reproduce mi niño, pero que esta va a ser transitoria. Es decir, si yo intervengo, estimulo a mi niño, entonces, después de la estimulación, veo el resultado. Y también tienden a ser funcionales. ¿Listo? Es decir, estos errores de la reproducción de los fonemas se dan de manera adquirida a cierta edad. ¿Listo, chicos? Entonces, la dislalia podemos intervenir, sí, es favorable también en cuanto al pronóstico. ¿Por qué? Porque no hay una causa orgánica, no hay un daño neurológico.
¿Listo? Ahora pasamos a ver lo que es el retraso simple del habla. Bien, el retraso simple del habla, chicos, es este desfase significativo en la aparición, ojo, en la aparición y en el desarrollo de la expresión, ¿sí? Aquí, mi niño, yo no puedo atribuir que tiene un retraso o una discapacidad intelectual. Tampoco puedo atribuir que tiene un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Si es que mi niño tiene un retraso simple del habla, no puede presentar un trastorno del neurodesarrollo. ¿Bien? Por lo tanto, en cuanto al pronóstico, ¿sí? No hay, es favorable, ¿por qué? Porque es transitorio, ¿sí? Es decir, yo realizo la intervención y mi niño deja de tener este retraso simple de la. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí nosotros vamos a ver a muchos niños que tienen retraso simple del habla, pero no quiere decir que tienen un trastorno como tal. ¿Bien? Y este tiende a ser favorable. Recuerden que aquí, para que yo diga que mi niño tiene un retraso simple del habla, no puede presentar un trastorno del desarrollo. ¿Bien? Pasamos a ver la disartria. ¿Sí? ¿Saben qué es la disartria, chicos? ¿Conocen acerca de este término? Por ahí quizás algunos ya tienen pacientitos con este tipo de condición, u otros de repente lo han escuchado por primera vez. A ver, chicos. Yaneli, Brian, Rubí, María, Rosy. Ok, ¿conocen o quizás no, nunca lo han escuchado? O de repente no saben qué es y es normal, ¿no? A ver, María, primera vez que escucho. Perfecto, María, aún eres estudiante. Bien, chicos. La disartria hace referencia a esta dificultad, pero en este caso, en los movimientos articulatorios. ¿Listo? Así es, Brian. Excelente. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a presentar mi niño? ¿No? Va a tener estos movimientos articulatorios lentos, imprecisos. Bien. Y en este caso, nosotros tenemos que ver si mi niño tiene una base neurológica, ¿sí? Es decir, el niño, para que yo diga que tiene disartria, tiene que presentar una lesión neurológica. Hay una causa orgánica. Esto, pues, evidentemente ya nos deriva un especialista, el especialista correspondiente. ¿Listo? Ahora, al tener una lesión neurológica, una causa orgánica, el pronóstico va a depender muchísimo del grado de la lesión. ¿Esto quiere decir que no voy a intervenir? ¿Qué creen? ¿Tengo que intervenir o no? Si yo sé que el pronóstico depende mucho, así es, Rubí y Brian. Sí, evidentemente, tengo que intervenir, ¿cierto? Es decir, así es, Meredith. Es importante la intervención. Por más que la teoría nos diga que el pronóstico tienda a ser desfavorable o dependiendo de la ubicación de la lesión. Yo voy a intervenir. ¿Listo? Bien, chicos, pasamos ahora a las disglosias. Las diglosias, chicos, son estos trastornos en la articulación. ¿Bien?
debido pues evidentemente a las alteraciones orgánicas. Pero en este caso, bien, las alteraciones se van a presenciar en los órganos periféricos del habla, es decir, en los labios, en la lengua, en el paladar, etc. ¿Listo? Aquí pues hay una etiología orgánica, evidentemente, porque hay algún tipo quizás de lesión en los labios, lesión en el paladar, lesión en la lengua, etc. ¿Listo? En cuanto al pronóstico de las disglosias, va a depender mucho de la localización de esta lesión. ¿Sí? Entonces, así he visto, incluso algunos autores mencionan que a veces estas disglosias persisten. ¿Sí? Sobre todo en la sonoridad del habla. ¿Bien? Entonces, de la misma forma, por más que la teoría me diga que el pronóstico puede ser lento o en cuanto al avance puede ser lento o va a depender mucho de la localización de la lesión, yo tengo que intervenir. Esa es mi función como tal. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver lo que son lesiones labiales, dentales, maxilares, linguales, paletales, nasales, etc. ¿Listo, chicos? Pasamos a las disfemias. Las disfemias es este desorden en la fluidez verbal. Por ejemplo, yo quiero decir torta y digo torta, ¿sí? Hay un desorden en esta fluidez verbal. ¿Listo? En la vertiente expresiva. Entonces, aquí podemos ver que hay disfemias evolutivas que desaparecen con una intervención o a veces con la estimulación, pero también hay disfemias crónicas que estas tienden a persistir, ¿sí? Sin embargo, la reeducación, la intervención ayuda a que la fluidez sea mejor. ¿Bien? Hasta que lleguemos al punto de que no sea percibido fácilmente por las otras personas, ¿sí? Yo tengo varios adolescentes que tienen disfemias y lamentablemente las disfemias también ocasionan baja autoestima, inseguridad, aislamiento, ansiedad. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza, ¿sí? Tienen esta presión de que las otras personas nos están escuchando. Y si tartamudeo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo digo yo quiero, o tú quieres, las otras personas tienden, lamentablemente algunas, evidentemente no todas, quizás a comentar, a realizar un gesto, y esto pues ocasiona que las personas o los pacientes con disfemia eviten tener este tipo de contacto, lamentablemente. ¿Listo? Entonces, aquí, chicos, las disfemias es esta repetición o esta prolongación de sonidos. ¿Bien? Vamos a ver que hay mucha tensión muscular, fobia al hablar, ansiedad, como les digo, por ahí baja autoestima, inseguridad, etc. Son consecuencias de las disfemias. Ahora vamos a ver alteraciones, pero en este caso en la vertiente expresiva y comprensiva, ¿sí? Vamos a ver el retraso simple del lenguaje. Es este desfase cronológico de la fonética, ¿sí? Del vocabulario y de la sintaxis. El pronóstico tiende a ser favorable, ¿sí? Con la intervención podemos tener resultados a largo plazo, a mediano a largo plazo, dependiendo mucho también de la estimulación que reciba el niño. ¿Listo? Entonces, el retraso simple del habla es más que todo para los niños hablantes tardíos, ¿no? Quizás por ahí algunas alteraciones fonológicas con vocabulario limitado por la falta de estimulación. Por ahí la estructura de las oraciones sencillas o las frases cortas tienden a tener algún tipo de dificultad. Pero con la intervención esto mejora. Y la afasia infantil, ¿sí? Es esta pérdida del lenguaje oral, ¿sí? ¿Por qué mi niño puede presentar afasia infantil? Porque hay una lesión en el sistema nervioso central,
¿Listo? Entonces, lamentablemente, el pronóstico, en este caso de la fase infantil, tiende a persistir los síntomas con el tiempo, ¿sí? Sin embargo, se busca que, evidentemente, realizar la intervención completa. ¿Listo? ¿Qué más puede presentar mi niño en la fase infantil? Por ejemplo, ¿no? Problemas en la comprensión, problemas en la expresión, problemas en la denominación, ¿sí? Y esto, pues, evidentemente va a depender muchísimo de la localización del cerebro. Bien. A ver, chicos, un momento, por favor. Bien. Ahora pasamos a lo que son los trastornos de la comunicación. Aquí, chicos, vamos a diferenciar lo que es el habla, lo que es el lenguaje y lo que es la comunicación, ¿sí? A veces, coloquialmente, podemos utilizar estos términos de manera como si fueran sinónimos, sin embargo, no es tanto como pensamos, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que el habla es esta producción expresiva de sonidos, ¿sí? Y por lo tanto, aquí en el habla vamos a incluir lo que es la articulación, vamos a incluir la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de una persona. ¿Listo? Entonces, el habla es esta facultad, chicos, que nosotros tenemos para producir los sonidos de una comunidad, de la comunidad donde nosotros pertenecemos. ¿Sí? Mientras que el lenguaje es esta habilidad humana. ¿Por qué? Porque necesitamos de la razón. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es esta facultad, habilidad humana que desempeña, pues evidentemente, funciones importantes. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos en las sesiones anteriores. Aquí en el lenguaje nosotros vamos a tener la función cognitiva, porque necesito leer, necesito escribir para poder lograr lo que está planteado curricularmente en cuanto a los logros académicos, ¿cierto? El aspecto social, porque a través de este yo puedo comunicar mis pensamientos, mis ideas, mis necesidades, etc. Y pues a nivel de comunicación, que en este caso la comunicación es todo comportamiento verbal o no verbal. Es decir, nosotros nos comunicamos a través de las palabras, a través de la escritura, pero también a través de nuestros gestos, ¿cierto? Podemos identificar cuando una persona está triste, enojada, por ahí, con miedo, etc. Y por lo tanto, esta comunicación influye en nuestro comportamiento, influye en las ideas, en las actitudes, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy triste, quizás por ahí una persona se va a acercar, está influenciando en su comportamiento y me va a preguntar, Mariana, ¿estás bien? ¿O quieres hablar de algo? X. ¿Listo? Entonces, el habla, el lenguaje y la comunicación se relacionan, sí, pero son diferentes. ¿Listo? Ahora pasamos a ver lo que es el trastorno del lenguaje, ¿sí? También tiende a ser muy común. A ver, para que yo diga que mi niño tiene un trastorno del lenguaje, él tiene que presentar dificultades en la adquisición, ojo, en la adquisición y en el uso del lenguaje. ¿Listo? Entonces, para que yo diga que mi niño posiblemente tenga trastorno del lenguaje, puede presentar vocabulario reducido, ¿sí? Limitado de lo que se espera para su edad. Por eso, nuevamente, la importancia de que todos ustedes y yo también, evidentemente, sepamos qué es lo que se espera para la edad de cada uno de ellos. ¿Listo? También va a presentar una estructura gramatical limitada, ¿sí? Muy limitada para lo que se espera de su edad. Siempre, en cada uno de los trastornos de la comunicación, nosotros tenemos que ver que la dificultad que está presentando el pequeño es aquella que no se espera para su edad. ¿Listo? Y el deterioro del discurso, es decir,
tiene esta dificultad para usar su vocabulario y para poder conectar las frases. Es decir, ¿cómo voy a explicar, cómo voy a describir un tema, voy a hacer una conversación? En este caso, el niño tiene esta dificultad para poder usar el vocabulario, porque evidentemente tiene un vocabulario reducido, y para poder conectar las frases, que va el sujeto, el verbo, el predicado, etc. ¿Listo? Entonces, esto tiende a ser muy común en los niños. Como criterio B, también es importante considerar que esto, lo que está presentando mi pequeño, está por debajo de lo esperado para su edad. Importante, ¿ya? Los síntomas, es decir, esto se va a producir en las primeras fases del desarrollo. ¿Bien? Y para que yo diga que mi niño probablemente tenga un trastorno del lenguaje, yo tengo que realizar esta diferencia. ¿Entre qué? En que estas dificultades que está presentando no pueden atribuirse a un deterioro auditivo, tampoco a un deterioro sensorial, ¿sí? De otro tipo. Tampoco una disfunción motora o alguna afección médica o neurológica. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, si mi niño tiene una afección médica y neurológica y presenta un vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada, no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje porque no está cumpliendo este criterio. ¿Listo? Es importante, chicos, que nosotros sepamos realizar lo que es la presunción diagnóstica. ¿Sí? ¿Cómo voy a realizar esta presunción diagnóstica? Uno, evidentemente, con la anamnesis que nosotros realizamos, es decir, la entrevista a los papitos, sobre todo su desarrollo del niño, desde que era muy pequeñito hasta su edad actual. También voy a tener que integrar esta información con la observación. Muchos especialistas, chicos, yo tengo varios colegas que no usan pruebas, ¿sí? No usan algunas pruebas que les ayuden, quizás por ella tener porcentajes o edades equivalentes. Solo utilizan la observación y les va bien. Esto ya va a depender muchísimo de la ética de cada uno, ¿sí? Pero en este caso, la observación es fundamental. Yo tengo que observar, escuchar cómo mi niño está reproduciendo quizás una oración, una frase o una palabra. ¿Sí? Y junto con la observación y la entrevista, vamos a sumarle lo que son las pruebas. Hay muchas pruebas. Yo les recomiendo el PLONR, les recomiendo por ahí el Peabody, les recomiendo el de Gardner. Yo particularmente utilizo el PLONR y el test de Melgar, ¿no? Porque me da un poco más de información. Ahora, en algunos casos también podemos utilizar el Peabody o podemos utilizar el Gardner, ¿ya? Entonces, es importante, chicos, que yo me base en la información que ya he mencionado previamente junto con cada una de los criterios diagnósticos para que yo tenga la certeza y diga, sí, mi niño tiene un trastorno del lenguaje. ¿Bien? Entonces, como les decía, las deficiencias en el lenguaje son evidentes, sobre todo en la comunicación hablada, en la comunicación escrita, de los niños. ¿Sí? Es decir, mi niño tiene un vocabulario limitado. ¿Sí? Y por lo tanto, al tener un vocabulario limitado, también no le va a permitir conversar, describir un tema, realizar una explicación correcta. A ver, el aprendizaje, importante. Hemos visto que el lenguaje, sí, Rubí, los voy a poner por el chat, ¿ya? Rosemary y Rubí, para que lo tengan registrado y le puedan tomar una captura o quizás por ahí anotar. Antes de terminar, les envío. ¿Listo? Entonces, que por favor me hacen acordar si es que me olvido, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hemos visto la asociación que tiene el lenguaje con el aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el lenguaje nos da la facultad para poder leer, para poder escribir,
para poder reconocer símbolos, para poder reconocer letras, para saber cómo se dice la letra A, B, cómo se dice la N o qué palabra nos dice la N con la I, con la N y la O, niño. ¿Sí? Entonces, el lenguaje y el aprendizaje están sumamente asociados. ¿Sí? Entonces, si mi niño presenta algún tipo de dificultad en cuanto al lenguaje, es muy probable que también presente dificultades en la lectoescritura. ¿Sí? Entonces, tanto el aprendizaje como en el uso del lenguaje va a depender de dos capacidades. La capacidad expresiva, es decir, esta producción, ¿sí? De fonemas, de vocales, de palabras, de oraciones, tanto gestos también, ¿sí? Y la capacidad receptiva, que es este proceso de recibir. Por ejemplo, alguien me dice una oración o una pregunta, yo recibo, yo percibo lo que la otra persona me está diciendo y puedo comprender el mensaje que me dice. Por ejemplo, Rubí me dice, no nos puede compartir los nombres para poder tenerlo en cuenta. Si yo no tengo esta capacidad receptiva, no voy a poder ser capaz de responder a su mensaje. ¿Sí? No voy a poder tener esta capacidad, esta facultad. Pero en este caso, la capacidad receptiva, ¿sí? Que evidentemente la poseo, comprendo lo que me dice y yo le respondo a su mensaje. Y por lo tanto se realiza la comunicación. Entonces, nosotros tenemos que ver si mi niño tiene dificultades en la capacidad expresiva o en la capacidad receptiva. Importante. ¿Ya, chicos? Seguimos, a ver. Como les decía, ¿no? Tenemos que evaluar en sus dos modalidades, tanto expresivas como receptivas. Listo. ¿Qué más? A ver, pasamos aquí. El niño puede presentar ciertos problemas para encontrar las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un vocabulario limitado, ¿sí? Es por eso que no tiene quizás este repertorio para poder encontrar qué palabra puedo decir y de esta forma poder comunicarme para que la otra persona me entienda. ¿Sí? Las definiciones son sumamente empobrecidas y existe poca comprensión de los sinónimos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver si mi niño también está presentando esto. ¿Listo? Por otro lado, tiene dificultades para poder recordar nuevas palabras, ¿sí? Para recordar frases. Si yo le digo a mi niño, por ejemplo, la frase de todos somos únicos y especiales, ¿sí? Es muy probable que él tenga esta dificultad o este problema para recordar toda la frase que le he dicho. Va a casa y no lo dice, porque no lo recuerda. Pero un niño que tiene desarrollado lo que es ambas vertientes que ya hemos visto, lo va a recordar y le va a decir, mamá, la Miss me dijo, la psicóloga me dijo que todos somos únicos y especiales. Lo recuerdo. Pero en este caso, los niños que tienen un trastorno del lenguaje tienen esta dificultad de poder recordar nuevas palabras o frases. También para seguir instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, si le digo, Juan, saca la pelota y llévala al otro cuarto. ¿Bien? No lo va a realizar porque tiene esta dificultad. Quizás solo saca la pelota. Bien, y después, por ahí no lo entiende, no lo comprende. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene dificultad en el lenguaje. Esta dificultad del lenguaje, chicos, se va a manifestar también muchísimo en los niños. Bueno, yo he visto mucho en los niños que tienen el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, como bien les mencionaba, se tiende a confundir. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Por eso yo les invito también
a que puedan, por ahí quizás en su espacio personal, leer acerca de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Dónde lo encuentro esto? En el DSM, ¿sí? Hay varios trastornos del neurodesarrollo. Listo, pasamos al desarrollo y curso, ¿sí? Del trastorno del lenguaje. Aquí, la adquisición del lenguaje, chicos, está marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez, hasta, pues, evidentemente, tener la competencia o el nivel de competencia del adulto. Es decir, hasta que el niño pueda reproducir, pueda conversar, comunicarse como lo hace un adulto. ¿Ya? Entonces, el trastorno del lenguaje aparece durante el periodo de desarrollo temprano, es decir, desde que mi niño es pequeño, ¿sí? Sin embargo, también hay una variación en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de las palabras. Entonces, este trastorno del lenguaje, cuando es diagnosticado a partir de los 4 años, este tiende a ser estable, ¿sí? Y normalmente persiste hasta la edad adulta, según el DSM, ¿sí? Sin embargo, esto va a variar, es decir, los puntos fuertes que tiene mi niño ahora, puede ser que en la edad adulta se convierta en un punto débil, ¿sí? O viceversa. Entonces, si es que mi niño es diagnosticado a partir de los 4 años con un trastorno del lenguaje, ojo, es probable, no es que sí o sí tiene que pasar, sino es probable que la dificultad que presente persiste. Por lo tanto, necesitamos una intervención y estimulación para realizar lo que es la reeducación. ¿Listo? Algunos factores tenemos que el DSM menciona que este trastorno del lenguaje tiende a ser altamente heredable, es decir, genético. Entonces, si los miembros de la familia tienen quizás por ahí un trastorno o deficiencia lingüística, probablemente mi niño también podría manifestar ello. ¿Listo? Y los niños, bien, los niños con deficiencias receptivas, es decir, yo comprendo, recibo la información y comprendo, estos niños que tienen esta dificultad presentan un peor pronóstico. Son más resistentes o más persistentes, lo que son los síntomas durante el tratamiento, ¿sí? Y pues evidentemente vamos a observar dificultades muy notorias en la comprensión de la lectura, ¿sí? Esto según el DSM. Ahora, aquí nosotros tenemos que diferenciar lo que les decía, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar si es un trastorno del lenguaje o es solo un retraso del lenguaje. Si es una variación normal del desarrollo, si es que yo intervengo en mi niño relativamente en un corto o mediano plazo, ya está nivelado, ¿sí? De esta forma, para nosotros los especialistas tiende a ser muy difícil quizás el hecho de realizar esta distinción antes de los 4 años de edad, ¿sí? Para que yo pueda realizar y decir, bueno, puede ser un trastorno del lenguaje o puede ser simplemente un retraso del lenguaje. ¿Ya? Esto va a depender muchísimo también de la edad de los niños. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, es decir, mi niño no puede presentar o tenemos que descartar una discapacidad auditiva o una discapacidad sensorial, ¿sí? Es decir, si mi niño tiene una deficiencia sensorial y que esta es la primera causa de que tenga una alteración del lenguaje, yo no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje, porque esta deficiencia sensorial o auditiva es la primera causa. Entonces yo tengo que saber qué es lo que está pasando con mi niño, si es algo orgánico que tiene, ¿sí? Evidentemente con el especialista correspondiente. O si es que no presenta algo, un nivel o una base orgánica, y podría decir que sí es un trastorno del lenguaje. ¿Listo? También
con la discapacidad intelectual. Es decir, un retraso del lenguaje a menudo se presenta como una característica de una discapacidad intelectual. Ahora, la discapacidad intelectual, chicos, es uno de los trastornos del neurodesarrollo. Evidentemente, por el tiempo no podemos ver cada uno de estos trastornos, pero sí los invito a que ustedes puedan en su espacio personal, por ahí es leer, ¿no?, acerca de estos trastornos de los pequeñitos. Bien, entonces, aquí yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Cómo? Mi niño primero tiene que tener la edad suficiente para poder completar evaluaciones, pruebas, y yo decir, sí, es probable que tenga una discapacidad intelectual. ¿Listo? O que tenga un trastorno del lenguaje. Por otro lado, la regresión del lenguaje. Es decir, mi niño, ¿sí?, normal, está hablando, reproduce algunas palabras, algunas frases, y llega a los 3 años. Y hay una pérdida del lenguaje. Hay una regresión del lenguaje. Y esta regresión puede ser un signo de un TEA, es decir, de un trastorno del espectro autista, o de una afección neurológica específica. ¿Sí? Y muchos papitos nos dicen, pero mi niño estaba bien, mi niño comprendía, hablaba, pero llegó un momento y es como si estuviera en un nivel 0. ¿Sí? Porque hay una regresión. Y como les decía, este puede ser un signo de un TEA o de una afección neurológica. Esto nosotros también tenemos que ver. ¿Listo? Bien, pasamos ahora al trastorno fonológico, ¿sí? Que también tiende a ser muy común en los pequeñitos. Aquí el niño va a presentar una dificultad persistente, pero en la producción fonológica. Y esta dificultad va a interferir con la inteligibilidad del habla. Por lo tanto, limita la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque recordemos que la comunicación verbal también está asociada a la producción fonológica, ¿ya? Entonces, es totalmente distinto al trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque recordemos que en el trastorno del lenguaje, mi niño sí puede realizar esta producción fonológica, pero tiene un vocabulario reducido, gramaticalmente es incorrecto, ¿sí?, en cuanto a sus oraciones, y su discurso también tiende a ser de manera equivocada. ¿Sí? En el trastorno fonológico se basa más que todo en la producción fonológica, es decir, de cómo es que se reproduce los fonemas y que estos fonemas nos dan sílabas, disílabas, palabras, oraciones, enunciados. ¿Sí? Aquí, pues, evidentemente, el inicio de estos síntomas se va a dar en las primeras fases del desarrollo. ¿Bien? Ahora, estas dificultades no puedo atribuir lo que son afecciones congénitas o adquiridas, como la parálisis cerebral, el paladar hendido, la hipoacusia, el traumatismo cerebral u otras afecciones médicas y o neurológicas. Yo no puedo decir si es que mi niño, por ejemplo, tiene una afección neurológica, que tiene un trastorno fonológico como tal, porque la primera causa es esta, la afección neurológica. ¿No? Entonces, aquí, para que nosotros tengamos lo que es la producción fonológica, ¿sí?, lo que un niño con este trastorno presenta la dificultad, requerimos del conocimiento fonológico de los sonidos del habla, es decir, cómo reproduzco la N, la A, la P, la C, la K, la F, etc. ¿Listo? Requiero del conocimiento fonológico de los sonidos y también necesito de la habilidad para coordinar los movimientos. ¿Cómo voy a poner mi lengua? ¿Mis labios van a estar abiertos, cerrados o entreabiertos? ¿Cómo va a ser mi
respiración cuando esté comunicándome, la vocalización, etc. Entonces, para que mi niño tenga esta producción fonológica, necesito de ambos. Entonces, los niños que presentan este trastorno fonológico, es muy probable que presenten problemas en cuanto al conocimiento fonológico y en la habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. ¿Sí? Esto es importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí el trastorno fonológico nosotros lo vamos a diagnosticar cuando la producción de los sonidos no es lo que se espera para un niño de su edad. Importante nuevamente que yo pueda conocer qué fonemas se espera para la edad de cada uno de los niños. Yo les voy a estar enviando una imagen, ¿ya chicos? Para que ustedes lo tengan y vean qué es lo que se espera para cada uno de los pequeños. ¿Sí? Entonces queda pendiente la imagen y los videos y algún material adicional para ustedes. ¿Ya? Entonces, en los niños de 4 años con desarrollo normal, el habla general debería ser inteligible según el deseo. Mientras que a los 2 años solo se puede comprender quizás a un 50%. ¿Sí? Esto solo para tenerlo de referencia según el deseo. A ver, aquí en cuanto a desarrollo y curso, los niños que presentan este tipo de trastorno fonológico utilizan lo que son procesos inmaduros, es decir, acortan palabras y sílabas cuando están aprendiendo a comunicarse, a hablar. ¿Listo? No tienen esta producción fonológica. Entonces, a partir, según el DSM, de los 3 añitos, se espera que el habla mayoritariamente sea inteligible. Es decir, que la otra persona pueda comprender lo que el niño está comunicando. ¿Listo? Y ya a los 7 años se debería reproducir la mayoría de los sonidos del habla con claridad. ¿Sí? Es decir, de manera correcta. Ahora, yo también tengo que aprender a hacer un diagnóstico diferencial. Tengo que saber si es que mi niño tiene una deficiencia auditiva o una deficiencia sensorial. Ambas pueden llevar también o pueden producir alteraciones en el habla, en la reproducción fonológica, ¿sí? Y yo tengo que saber si esta es la primera causa de esta alteración. ¿Sí? Evidentemente, como les decía, a través del especialista. También tengo que ver si hay una deficiencia estructural, por ejemplo, un paladar hendido. ¿Sí? Esta deficiencia estructural puede ser una causa de una alteración del habla. También tengo que ver. ¿Sí? Por otro lado, la disartria, es decir, las alteraciones del lenguaje, perdón, del habla, pueden atribuirse por un trastorno motor, ¿sí? Como la parálisis cerebral. ¿Bien? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer la diferenciación. Entonces, los signos neurológicos, ¿sí? Van a diferenciar la disartria de un trastorno fonológico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí hay un trastorno motor, hay una causa orgánica. ¿Bien? En el trastorno fonológico no, para que yo pueda hacer la diferencia entre ambos. Por otro lado, el mutismo selectivo. Esto tiende a ser muy común, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El niño no habla. No habla en lugares donde él no se siente seguro, ¿sí? Pero en lugares donde son más cercanos, donde siente la seguridad, protección, el niño sí habla. ¿Sí? Entonces, el mutismo hace referencia a este uso limitado del habla que el niño presenta en lugares donde él no se siente cómodo, donde él se siente en peligro, inseguro. ¿Listo? Pero no es que haya perdido el habla, no. ¿Por qué? Porque en lugares cercanos, familiares, él puede comunicarse. ¿Listo? Bien, chicos, ya hemos visto el trastorno del lenguaje, hemos visto el trastorno fonológico. Bien,
Ahora vamos a ver lo que es el trastorno de la fluidez, ¿sí? De inicio temprano, es decir, o más conocido como el tartamudeo, que también, lamentablemente, tiende a ser muy común en los pequeños, ¿sí? A ver, aquí mi niño va a tener que presentar alteraciones en la fluidez, es decir, la forma en cómo nosotros nos comunicamos de manera fluida, ellos tienen este tipo de problema que repiten los sonidos, repiten las sílabas, las monosílabas, ¿sí? Hay una prolongación de sonidos de consonantes, por ejemplo, o de vocales, ¿no? En vez de decir tarde, dice tarde. ¿Listo? Tienen también palabras fragmentadas. Es decir, hay como pausas en el medio de una palabra. Por ejemplo, tarde dice tarde. Bien, hay una pausa en el medio de una palabra. Por otro lado, el bloqueo audible o silencioso. ¿Sí? Son pausas en el habla, ya sean llenas o pausas en el habla vacías. ¿Sí? Los circunloquios, que también tiende a ser común en las personas, sobre todo en los adolescentes, he podido ver ello, ¿no? Que hace referencia a sustituir la palabra problemática por una palabra que puedo hablar de manera fluida. ¿Listo? Entonces, yo busco quizás un sinónimo, busco otra palabra que no sea problemática al conversar con la persona. ¿Listo? Y las palabras que producen estos pequeños, estos niños, tienen un exceso de tensión física. Y esto nosotros tenemos que intervenir. La próxima, la próxima no. Yo les voy a estar enviando como una carpeta, ¿sí? Para que ustedes vean cómo puedo yo trabajar el tartamudeo en niños y adolescentes. Y ahí ustedes van a ver respiración, van a ver la prolongación, etc. Sí, es una carpeta muy, muy buena que va a ser funcional para trabajar lo que es el tartamudeo. Y la repetición de palabras completas monosilábicas. Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Estas son las manifestaciones notables, frecuentes, que un niño va a presentar. Uno o más de los 7 factores. ¿Listo? Aquí, nuevamente, como vemos el criterio C, el inicio de estos síntomas se va a producir en las primeras fases del desarrollo. ¿Listo? Pero los casos que inician o tienen un inicio tardío se diagnostica como un trastorno de la fluidez de inicio en el adulto. ¿Bien? Y aquí, como les decía, realizar lo que es la diferencia, es decir, el tartamudeo no se puede atribuir como primera causa a un déficit motor, a un déficit sensitivo, a una disfluencia asociada a un daño neurológico, ¿no? O alguna afección médica, o por otro trastorno mental. Yo tengo que saber que mi niño no presenta déficit motor sensitivo, daño neurológico, daño médico o algún otro trastorno mental. ¿Sí? Entonces, aquí, chicos, la característica principal que va a presentar el niño, ¿sí? En este caso, es el tartamudeo, es decir, hay una alteración en la fluidez, en cómo organizo, ¿bien? Para poder reproducir un enunciado. ¿Sí? Entonces, los niños van a presentar palabras fragmentadas, pausas, circunloquios, sustitución de palabras, que son los circunloquios. Va a haber mucha tensión física y repetición de monosílabas. ¿Sí? Son algunos o uno o más de estos 7 factores que el niño tiene que presentar. Ahora, la alteración de la fluidez evidentemente va a influenciar en el rendimiento académico y en la comunicación social.
¿Por qué? Porque los niños o las personas que presentan este tipo de trastorno tienden a aislarse socialmente. No quieren tener contacto con personas, con un grupo de personas. Cuando tienen exposiciones, cuando tienen por ahí una reunión social, evitan este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque saben de su condición. Por lo tanto, va a interferir en su comunicación social y también en algunos casos en el rendimiento académico. No se presentan a exposiciones, no hay participaciones en clase, entre otros. Bien, y en cuanto a la gravedad, relativamente va a variar, ¿sí? ¿Por qué? Según el tipo de presión, ¿no? Si en casa mi niño con tartamudeo, sí tartamudeo, pero también hay momentos en los que puede tener una fluidez. Es muy distinto en casa que en el colegio. Quizás en el colegio, al haber más presión, al ver que los compañeros le están viendo, le están escuchando y tiene que exponer, entonces aquí tiende a tartamudear, tiende a ser más grave. ¿Listo? Lamentablemente es un problema que trae también consecuencias a nivel emocional. A ver, según el DCM también se presentan antes de los 6 años en un 80 y 90% de las personas que presentan este tipo de trastorno, ¿sí? Entonces, la edad de inicio oscila entre el segundo al séptimo año, entre los 2 y 7 añitos, según el DCM. ¿Bien? Cuando aquí, obviamente, hablando de los niños, ¿sí? Porque también puede haber un inicio tardío, que sería ya para, en este caso, más para los adultos. Aquí nos comenta también el DCM que las disfluencias empiezan de manera gradual, pero en este caso, en muchas personas, ha iniciado con la repetición de consonantes iniciales. ¿Sí? Es decir, hay una repetición del fonema consonántico inicial de una palabra, ¿sí? También de las primeras palabras de una frase o de palabras graves. Entonces, aquí típicamente, según el DSM, se comienza con esta repetición de las consonantes, según el DSM. A ver, cuando el trastorno también progresa, chicos, las disfluencias llegan a ser más frecuentes, sobre todo cuando no hay una intervención. Y al no haber una intervención, estimulación como tal, evidentemente esto va a incrementar y por lo tanto va a haber una interferencia muy notable en cada área de la vida de los chicos. ¿Sí? No solo va a tartamudear en palabras, no solo va a haber pausas en las palabras, sino también ya en frases, ¿sí? En oraciones, en enunciados de lo que la persona está expresando. Por eso es importante que nosotros podamos intervenir en este tipo de casos. Si hay una intervención temprana, muchísimo mejor. ¿Bien? Por otro lado, el DCM también nos comenta que la gravedad del trastorno de la fluidez o del tartamudeo a los 8 años predice la recuperación o predice también la persistencia de este trastorno durante la etapa de la adolescencia o de la adultez como tal. ¿Listo? Entonces, la gravedad de este trastorno podemos ver a los 8 años si es que tiende a recuperarse o si es que esto va a persistir. ¿Sí? Según los niños, ¿ya? En los niños. Vamos a ver algunas consecuencias, como les decía, el estrés y la ansiedad. Por otro lado, también lo que es la baja autoestima, aislamiento social, pensamientos limitantes, entre otros. Pero en este caso, el estrés y la ansiedad va a exacerbar, es decir, van a potenciar la disfluencia. Bien, porque hay todo un mecanismo físico, psicológico,
sumándole a ello, quizás por ahí, en lo que es el trastorno de la disfluencia como tal. ¿Listo? Entonces, ambos factores, es decir, el estrés y la ansiedad, exacerban la disfluencia, ¿no? Por ejemplo, si mi niña tiene una exposición o mi adolescente tiene una exposición en el colegio, está sometida a un nivel de estrés y a un nivel de ansiedad, sumándole a ello a pensamientos limitantes, sumándole a ello pensamientos erróneos, ideas irracionales, distorsiones cognitivas, ¿no? Entre otros. Todo este conjunto va a exacerbar la disfluencia. Por lo tanto, es muy probable que mi paciente, pues, tartamudee, ¿sí? Y se convierte en este ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso, ¿no? Por ejemplo, es la situación como tal. Tengo pensamientos de que me voy a tartamudear, se van a reír, voy a hacer ridículo, quizás por ahí van a hacer algunos comentarios, me voy a sacar mala nota, etcétera. Aparte que tienes emociones de estrés, mejor dicho, ansiedad, miedo, frustración, tristeza, angustia. A esto también se le suma quizás la evaluación de los profesores, la evaluación de los alumnos, entre otros. Por lo tanto, tartamudeo, porque recuerden que el estrés, la ansiedad y todo este conjunto va a exacerbar la disfluencia y se convierte en el ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque el tartamudeo va a reforzar mi pensamiento de que voy a tartamudear. Y al reforzar este pensamiento, también refuerzo las emociones y se convierte lamentablemente en este círculo vicioso. ¿Sí? Listo. Por otro lado, también la importancia de realizar lo que es el diagnóstico diferencial. Es decir, yo voy a distinguir si es una disfluencia normal del habla o es un trastorno de la fluidez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay muchos niños que tienen estas disfluencias y son normales, porque después desaparecen, ¿ya? Entonces, aquí vamos a distinguir de las disfluencias normales que ocurren en los niños pequeños, como repeticiones de palabras enteras o frases, ¿no? Por ejemplo, yo quiero helado. Tiende a ser una influencia normal. Pero si esto persiste y mi niño presenta uno o más de estos 7 factores, podríamos inferir que es un trastorno de la fluidez. ¿Listo? También tenemos que hacer la diferencia entre efectos secundarios de la medicación, porque hay medicamentos, ¿no? Que al ingerirse, uno de los efectos secundarios es el tartamudeo. Entonces, una vez que pasa este efecto de la medicación, ya tiende a ser normal su discurso. El trastorno también de la Tourette, ¿no? También tenemos que diferenciar ello. Yo les voy a mandar un video más acerca de esto, ¿sí? Para que ustedes puedan diferenciar entre un trastorno de la fluidez con un trastorno de la Tourette. Entonces, aquí los tics vocales que son propios de la Tourette, ¿sí? Y las vocalizaciones repetidas deberían ser distinguidas de los sonidos repetitivos del trastorno de la fluidez, ¿sí? Y aquí vamos a ver, evidentemente, cómo yo voy a diferenciar qué es un trastorno de la fluidez o el otro trastorno, por su naturaleza y por su ritmo. ¿Bien? Ustedes se van a dar cuenta cuando les envíe este video. Y la disfluencia de inicio tardío, es decir, si el tartamudeo se presenta durante la adolescencia o después de esta, podremos estar hablando de un trastorno de la fluidez con inicio adulto, ¿sí? Ya no del niño. Y bueno, chicos, ya para ver el último trastorno, vamos a ver este trastorno de la comunicación social a nivel pragmático, que lo hemos visto en la sesión anterior, no. Me parece que la segunda sesión, que hemos visto los niveles del lenguaje, ¿sí? A nivel pragmático, también mi niño puede presentar algún trastorno de la comunicación social. En este caso, el niño tiene dificultades persistentes, pero en este caso en la comunicación verbal y en la comunicación no verbal, ¿sí? En ambos. Entonces, mi niño puede presentar
deficiencias en la comunicación con propósito social. Por ejemplo, ¿no? Saludar, compartir información que sea apropiado al contexto social. ¿Listo? Tiene este tipo de deficiencias, de dificultad. Por otro lado, hay un deterioro en la capacidad para poder cambiar la comunicación, para que ésta se pueda adaptar a las necesidades del oyente, ¿sí? Por ejemplo, cómo debemos hablar en el aula, cómo debemos hablar en el parque, cómo podemos hablar con un niño, cómo podemos hablar con un adulto, ¿sí? El niño, en este caso, con este tipo de trastorno, tiene este deterioro en esta capacidad, ¿sí? De poder cambiar la comunicación, cómo hablo en el parque y cómo hablo en el aula, cómo hablo con un niño, quizás por el módulo, ¿no? Y cómo hablo con otro adulto. ¿Bien? También presentan problemas para poder seguir las normas de comunicación, ¿no? De conversación y de narración. No respetan turnos, ¿sí? No pueden, la otra persona no logra comprender lo que el niño está expresando, ¿sí? No tiende a regular su interacción con nosotros, ¿sí? Por otro lado, presenta dificultades también para comprender lo que no se dice explícitamente, es decir, a través de inferencias, metáforas, chistes, ironías, absurdos, no tiene esta facilidad para poder comprender las metáforas, las inferencias, etc. ¿Sí? Entonces son 4 aspectos que mi niño puede presentar para que yo pueda decir que tiene un trastorno de la comunicación social. Sumado a esto, los síntomas no se pueden atribuir a una afección médica, tampoco a una afección neurológica. ¿Sí? Importante, ¿ya? Tampoco se puede atribuir a una baja capacidad de los dominios de la morfología y la gramática, que ya lo hemos visto en la sesión anterior. Y no se explica mejor por un TEA, un trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo o trastorno mental. ¿Sí? Aquí yo realizo lo que es la diferencia como tal. Entonces, algunas características que nosotros vamos a tener en cuenta es que no sigue normas, tiene dificultad para poder cambiar el lenguaje según las necesidades, se manifiesta de forma de deficiencia en cuanto a la comprensión de las reglas sociales y hay una dificultad con la pragmática, ¿sí? Que ya hemos visto esto en la sesión anterior. Bien, estas son algunas limitaciones. Como les decía, en la comunicación eficaz, evidentemente va a haber una limitación al poder comunicarse con otros. No respeta estas reglas, no modula lo que es su lenguaje como tal. También va a tener limitaciones en la participación social, en el desarrollo de sus relaciones sociales y evidentemente también en sus logros académicos. En cuanto a su desarrollo y curso, chicos, a los 4 y 5 años, la mayoría de los niños ya deberían tener las capacidades del habla y del lenguaje que le permitan la identificación de deficiencias específicas en la comunicación social, es decir, a nivel pragmático. ¿Bien? Entonces, las deficiencias tempranas en este nivel pragmático pueden causar alteraciones duraderas, ¿sí? En las relaciones y en los comportamientos sociales, ¿sí? Entonces, aquí es importante que nuevamente realicemos una intervención temprana. ¿Listo, chicos? Y bueno, aquí tienen lo que es la bibliografía, donde se ha obtenido la información del día de hoy y donde ustedes también puedan tener mayor información ya en su espacio personal. Entonces, para finalizar, queda pendiente los videos que les voy a estar enviando, queda pendiente material adicional, algunos links también y les voy a estar compartiendo mejor la próxima sesión, carpetas para que ustedes lo tengan y lo puedan aplicar. ¿Listo, chicos?
Por ahí hay una mano levantada. Meredith, ¿tienes alguna duda, consulta, algún comentario? Sí, Rubí, ahora mismo les voy a estar enviando. ¿Listo? Si es que, Meredith, tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes escribir por el chat, ¿ya? Para que yo te ayude. De esta forma, chicos, me voy despidiendo. No me voy a olvidar Disculpe, de... Sí, ¿me Meredith. escucha? Sí. Disculpe, ¿desde esta clase, tema 4 va a venir el examen o del tema 3? Ok, me parece que no. De todas formas, le voy a preguntar al coordinador para que les puedan dar mayor información. ¿Listo, Meredith? Ok, Listo. Bien, muchas chicos, gracias. entonces les estoy... De nada, Meredith. Un gusto. Les estoy enviando los nombres de los test por este medio, ¿ya? Y por medio de WhatsApp el material restante. Entonces ya nos estamos viendo, chicos. Que tengan una bonita noche. Cuídense mucho.